bendiga. Gracias por poder compartir otra vez la palabra de Dios. Les quiero compartir en San Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados en el Jordán, confesando sus pecados. Aquel, al ver el que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis dentro de vosotros mismos que Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. El Señor me mostraba que cada uno de nosotros tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento, ¿no es cierto? Cuando llegamos a los pies del Señor, muchos de nosotros oramos, llegamos a la iglesia o a la casa de algún hermano, algún vecino, o en este momento que se está viviendo todo esto, muchas personas se arrepienten, en el momento confiesan sus pecados, pero aún así tienen una especie de emoción. No es un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento de un cambio de corazón. Se pueden derramar muchas lágrimas, prometer cosas al Señor, pero inmediatamente ese fuego se apaga, ¿no? No es solamente llorar, no es solamente reconocer el pecado, es necesario tener un cambio interno, en la mente, en el corazón, en las actitudes y también en las acciones. El ministerio de Juan el Bautista era llamar a las personas al arrepentimiento, ¿sí? No importaba si eran personas con mucha sabiduría y que estuvieran sentados en la iglesia, o vamos a decir así, con traje o con ropas muy consagradas. Él era un hombre sencillo, simple, pero con un corazón verdaderamente que agradaba a Dios y que también estaba en la lucha de predicar el Evangelio, y aún así a las personas que estaban como si fueran sabios de ese tiempo, él les trataba como si fueran generación de víbora. Hay personas que hoy en día están intentando agradar, ¿no?, a todas las personas de este mundo. Y había un señor, es un cuentito, un señor que le gustaba mucho fumar. Entonces él decía que esta persona estaba leyendo el diario. Y él en su momento, cuando leyó el diario, se encontró con un artículo que decía que tenía que dejar de fumar porque el fumar produce cáncer de pulmón, en algunos casos, ¿no? Entonces esta persona fue muy triste y le contó a su amigo. Y le dijo que no sé qué hacer porque leí un artículo en el diario y ya sé, dice, lo que voy a hacer es no dejar de fumar, voy a dejar de leer el diario, porque es muy peligroso leer esas cosas y saber así. Y a veces a los cristianos pasa eso también, ¿no? Aquellos que se convierten y empiezan a ver la Biblia como un espejo, ¿no? La palabra que le conviene no le conviene, que la está leyendo y dice, eso no me conviene. Entonces en lugar de cambiar, deja de leer la Biblia.
En San Marcos 6, 17, 29 encontramos el caso de Herodes, que cuando Juan el Bautista predicaba, él lo mandó a arrestar y después lo hizo decapitar, pero lo hizo porque él en realidad lo quería escuchar a Juan por un lado porque le agradaba su predicación, pero también él sentía de que Juan le decía que él estaba en adulterio, que tenía que dejar de hacer lo que estaba haciendo. Le decía, no es fácil predicar el arrepentimiento ni recibirlo tampoco, ¿no? Muchos creemos que no tenemos que arrepentirnos porque no tenemos esos pecados que tienen otras personas, dicen, ¿no? En realidad somos todos pecadores, pero hay personas que, por ejemplo, son visibles sus pecados, que roban, matan, a diario se ven cosas feas que hacen a los niños y demás, abusos, pero bueno, entonces se juzgan a esas personas, las juzgamos todos, ¿no? En cierta forma, pero la palabra de Dios dice que todos somos pecadores, que todos tenemos que arrepentirnos. En Mateo 9, 9 al 13, Jesús se sentó en una mesa con los pecadores y los publicanos, y los fariseos lo criticaban. ¿Por qué come con ellos?, le dijeron tus maestros, ¿no? Y en realidad Jesús les contestó que Él no vino por los sanos, Él vino por los que estaban enfermos. Él dice que aprendan a tener misericordia, porque misericordia quiero y no sacrificio. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Zaqueo también tuvo que cambiar. Él era el cobrador de impuestos, una persona que tenía muchísimo dinero, pero cuando llegó a Jesús a su vida, él se tuvo que arrepentir de sus pecados y empezar a devolver todo aquello que había robado. En Hechos 26, 28 dice que Agripa también dijo, por poco me persuades, ¿no?, a la predicación. Algunos se entregan en el momento y son como simpatizantes en realidad. Sí, me agrada lo que vos me decís, me gusta, es lindo, pero no lo voy a practicar o no lo quieren practicar, ¿no? No te lo dicen directamente. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de nuestra mente. Un cambio en la mentalidad, en la forma de pensar. Efesios 24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, porque no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Desechar la mentira, desechar los arranques de ira, cambios de acciones. Efesios 28 dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que no tiene, para que no parezca necesidad. Cambio en las acciones. 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesidad, para la necesaria edificación, a fin de que dar gracias a los oyentes. Aún la forma de hablar debemos de cambiar. Y no constristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, ira, enojo, gritería y maledicencia, y toda malicia. Cambio de actitud. Antes sed benignos unos con los otros, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros. Un cambio en general. Demostrando el amor de Cristo, debemos de confesar los pecados también unos a otros y de esa manera poder el Señor tocar nuestro corazón y hacer frutos dignos de arrepentimiento. Eso es
un fruto digno de arrepentimiento. Caer de rodillas, pedir perdón a Dios y de esa manera el Señor podrá hacer una nueva criatura. Que el Señor los bendiga y que podamos cambiar, pedirle al Señor que realmente renueve nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu. Amén.